Otro cristiano, San Gregorio Nacianceno, dice, hagamos bautizar para vencer. Tomemos nuestra parte de esas aguas más detergentes que el hisopo, más puras que la sangre de las víctimas impuestas por la ley, más sagradas que las cenizas de la becerra, cuya aspersión podía ser suficiente para dar a las faltas comunes una provisoria purificación corporal. Pero fíjense, no era completa esa remisión del pecado. Cuando los judíos hacían estos sacrificios con derramamiento de sangre, sí había una limpieza, pero no era completa. Y la está comparando con el bautismo. Dice, hubiera sido necesario sin ello renovar la purificación de aquellos que lo habían recibido una vez. Hagamos bautizar hoy, dice, para no estar obligados a hacerlo mañana. ¿Qué quiere decir esto, San Gregorio? Que tiene que ser lo más pronto el bautismo, ¿no? Dice, no retardemos el beneficio. Y esto es lo que te diría cualquier cristiano si tú viajaras al siglo I, siglo II, siglo III. No retardes el beneficio, no postergues. No le debíamos decir a los católicos, ¿no? De hoy en día que se quieren esperar mucho tiempo por sus hijos. Dice, como si nos ocasionase algún problema. Dice, no esperemos haber pecado más para ser mediante él perdonados en mayor medida. Eso sería hacer una indigna especulación comercial a propósito de Cristo. Tomar una carga mayor de la que podemos llevar es correr el riesgo, fíjense, de perder en un naufragio, navío, cuerpo y bienes. O sea, todo el fruto de la gracia que no se ha sabido aprovechar. Y continúa diciendo, incluso los niños, dice, no dejéis tiempo a la malicia para que se apodere de ellos. Santificadlos cuando todavía son inocentes. O sea, para la iglesia primitiva estaba bien que se les podía aún santificar a los niños, aunque son inocentes, ¿no? Porque a veces sale el protestante diciendo, no, no, es que un niño ya es del reino de Dios, porque lo dice allá Marcos 10, y aquí otro cristiano me está aclarando eso. Aún siendo inocentes, se les puede santificar. Ah, pues con razón Jesús, cuando se le acercan los niños, no es como los protestantes, que como ya son santos, pues ustedes pueden irse. No, Jesús los recibe y los bendice. ¿Por qué los bendice si ya de ellos es el reino de Dios? Ah, pues porque aunque son inocentes, se les puede aún así santificar, ¿no? Es lo que aquí dice esta persona. Consagrarlos al Espíritu cuando todavía no hayan sacado los dientes. ¿Aquí a quién se está refiriendo? ¿De qué edades un niño no tiene dientes? Pues desde bebé. Entonces dice consagrarlos al Espíritu. Dice, qué pusilanimidad y qué falta de fe de las madres que temen al carácter bautismal por la debilidad de su naturaleza. Entonces, hasta aquí incluso reprende, ¿no? A las madres o padres que no hacen eso con sus hijos. Antes de haberlo traído al mundo, y aquí viene un personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, ahí en el primer libro de Samuel, dice, Ana vamos a verlo más adelante. Ana dedicó a Samuel a Dios. Eso está en el capítulo 1, antes de que se hable de lo que hizo Samuel, viene de su nacimiento. Y Ana hizo eso, un juramento, y le dijo a Dios que le diera un hijo y si se lo daba se lo iba a entregar. Por eso Samuel se hizo sacerdote. Y esa decisión la tomó la mamá. ¿Y por qué ahora me dicen que los papás cómo ofenden la libertad de los niños? Si la Biblia aquí me está expresando un caso y este mismo padre de la iglesia me está explicando que un papá tuvo esa iniciativa de consagrar a su hijo, ¿por qué no lo vas a hacer tú? ¿No? Dice, Ana dedicó a Samuel a Dios e inmediatamente después de su nacimiento lo consagró. Desde entonces lo llevó vestido con un hábito sacerdotal sin ningún temor de los hombres a causa de su confianza en Dios. Por eso un padre hoy en día lleva a su hijo a bautizar o lo entrega a Dios. ¿Por qué? Por su confianza a Dios, aunque el niño no sea consciente. Dice, no hay necesidad entonces de amuletos ni encantamientos, medios de los que se sirve el maligno para insinuarse en los espíritus demasiado ligeros y tornar en su beneficio el temor religioso hacia Dios. Dice, oponerle la Trinidad, grande y hermoso talismán. ¿No? Entonces lo está comparando como que los paganos creen en amuletos y en cosas así, ¿no? Yo luego veo papás que le ponen tijeras a un niño en la abajo de la almohada, el ojo de venado, pues para que se protejan los bebés, ¿no? Y aquí que te dice Gregorio Nacianceno que no hay mejor talismán que ponerle la Trinidad. Es decir, consagra a tu hijo. Y esa es la mejor protección. Nos dice cosas más interesantes. Dice, todo esto está bien dicho para aquellos que solicitan por sí mismos el bautismo. Pero, ¿qué podemos decir de los niños todavía de poca edad? Que son incapaces de darse cuenta del peligro en que están y de la gracia del sacramento. ¿Se les bautizará también? Eso es lo que se preguntaría un católico, a lo mejor mal informado, un protestante. O sea, ¿qué decimos de esos niños incapaces de darse cuenta del peligro?
o del significado del sacramento, son incapaces. También los bautizamos, y aquí qué dice, qué contesta esta persona. Ciertamente en caso de peligro inmediato es mejor bautizarlos sin su consentimiento, que dejarlos morir sin haber recibido el sello de la iniciación. ¿Sí se acuerdan que dijimos, no, que el bautismo es un sello? Dice, estamos obligados a decir lo mismo que respecto a la práctica de la circuncisión, la que se realizaba en el octavo día prefigurando el bautismo, y que también se ejercitaba sobre niños desprovistos de razón. De la misma manera se realizaba la unción sobre los travesaños de la puerta y que, aun cuando se tratara de cosas inanimadas, protegía a los primogénitos. ¿Sí se acuerdan, no? Con la sangre del cordero, aunque era algo inanimado, te protegían los primogénitos. ¿Cuánto más el bautismo te protegerá si tú no eres algo inanimado, ¿no? Eres una persona, un hijo de Dios, o pasas a ser hijo de Dios. Pero aquí lo que quiero que noten es cómo los primeros cristianos reiteradamente comparan la circuncisión con el bautismo. ¿Por qué se los digo? Porque normalmente en los debates, cuando el católico saca la circuncisión como argumento para defender el bautismo de niños, el protestante es totalmente incrédulo y dice, no, pero ¿cómo crees? La circuncisión que tiene que ver, una cosa es la circuncisión, otra cosa es el bautismo, ¿no? No lo compares. No quieren trazar ese paralelismo que saben muy bien y que pues es un buen argumento, ¿no? Para justificar esta práctica. Pero dense cuenta cómo los primeros cristianos sí hacían eso. Y eso los protestantes lo dejaron de hacer. Y ellos se creen cristianos, ¿no? Pues que sigan a los primeros cristianos, los que fueron enseñados sobre los apóstoles, ¿no? Y continúa diciendo, dice, respecto a los demás niños, dice aquí en mi opinión, esperada que lleguen a la edad de 3 años, de modo que sean capaces de comprender y expresar someramente los misterios. Dense cuenta que eso también existía, el que también había una preocupación de que también los niños aprendieran, obviamente, no digo, pues, no se les va a bautizar y se les va a abandonar. Dice, a pesar de su imperfección, de su inteligencia, reciban la señal y su cuerpo, lo mismo que su alma, se encuentra santificada por el gran sacramento de la iniciación. Ellos deberán rendir cuenta de sus actos en el momento preciso en que, en plena posición de la razón, lleguen al conocimiento completo del misterio, pues no serán responsables de las faltas que les haga cometer la ignorancia propia de su edad. Dice, además de todos los modelos, les resulta ventajoso poseer la muralla del bautismo para protegerse. Fíjense que hay varios modos y dice, además de todos modos, les resulta ventajoso tener, ¿no? El bautismo de los peligros, ataques que caen sobre nosotros y sobrepasan nuestras fuerzas. Y miren, hay veces que hay protestantes que se agarran de alguna de este tipo de citas. Por ejemplo, para mí sería fácil, si yo fuera protestante, cortar el párrafo de arriba y decir que, ah, mira, aquí dice que hay que esperar que crezcan para que comprendan. O sea que de bebés no hay que hacerlo, a pesar de toda la evidencia que ya mostré, ¿no? Lo que quiero que vean, a veces toman a escritos de este personaje, de Gregorio Nacianceno. Si mal no recuerdo, el otro es, creo, Orígenes, que también hace una mención parecida a esta, donde dice que deban esperarse para que crezcan los niños. Pero aquí les voy a dejar, les voy a aclarar por qué lo dicen. Especialmente estos padres de la iglesia era porque sostenían que cuando tú a un niño o bebé lo bautizas, eh, como tiene que ir acompañado de un padrino, ellos temían por el padrino, ¿no? Decían, es que si tú apadrinas a un niño y lo bautizas y no lo acompañas, eh, corre peligro tu alma porque no te hiciste responsable de ese cristiano, ¿no? Entonces, para ellos era recomendable como que fueran padrinos, obviamente responsables, pero sí dejar pasar un tiempo para evitar en el padrino, o sea, pensando en el padrino, ¿no? Eh, 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 esa confianza, ¿no? O no sé cómo decirlo, de que caminaran con el niño en la fe y, y que tuviera un padrino que lo acompañara siempre, ¿no? El enfoque era ese, ¿no? En principio. Claro que si tú cortas esos textos y los llevas a tu favor, ¿no? Para explicar que por eso, que en realidad ellos lo que querían era bautizar solamente niños ya crecidos o niños ya grandes, pues va a parecer eso, ¿no? Pero primordialmente en la iglesia primitiva también se sostenía esa preocupación del apadrinamiento del niño y que si tú dejabas crecer al niño, el padrino, por así decirlo, iba a poder tener el camino en la fe y no ibas a... Era un modo de probarlo, pues, es a lo que me refiero, ¿no? En el tema del apadrinamiento. Creo que no traigo ese texto, pero si no, después lo vemos con más calma, donde se mencionan estos detalles. Lo digo porque a veces en los debates los protestantes sacan esos textos de la patrística para decir que no era cierto que la iglesia primitiva no bautizaba bebés, ¿no? Pero precisamente son porque están descontextualizados del apadrinamiento que se está mencionando ahí, ¿no? También se menciona, dice, pero se dirá, Cristo que es Dios se hizo bautizar a los 30 años. Dense cuenta cómo
Aquí el contexto ya se parece, ¿no? A lo que argumentaría un protestante, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Es que si Cristo se bautizó a los 30 años, ¿tú por qué bautizas bebés? Y justamente si tú sigues leyendo el contexto de lo que está diciendo Gregorio Nacianceno, dice esto, se dirá que Cristo que es Dios y se hizo bautizar a los 30 años y tú nos empujas a precipitarnos al bautismo. Es decir, si Cristo se bautiza de adulto, ¿por qué los católicos nos precipitan a bautizarnos pronto, ¿no? Dice, afirmar de ese modo su divinidad es lo que resuelve la objeción. Ah, o sea que Cristo si se bautizó de adulto es porque Él es Dios y Él controla su propio destino. Es decir, Cristo sabía que no se iba a morir, iba a vivir hasta después de los 30 años, por eso Él se dio el lujo de bautizarse de adulto. Entonces, ¿por qué los católicos nos precipitan a bautizarnos lo más pronto? Porque nosotros no somos Dios y yo no sé si mi hijo va a vivir al año, a los 2 años, a lo mejor siquiera, a lo mejor no va a vivir ni 2 meses, por eso lo bautizo lo más pronto. Es lo que él está respondiendo, que es la respuesta a la objeción. Dice, él, o sea, Dios, Jesús, es la pureza misma, no necesitaba purificación, pero se hizo purificar por vosotros, como por vosotros se hizo carne, pues Dios no tiene cuerpo. Dice, además, él no corría ningún peligro. Tu bebé sí, corre peligros, pues no sabe si va a vivir mucho tiempo, si va a pasar un accidente y va a morir, si va a sufrir una enfermedad. Cristo no iba a sufrir de eso, por eso él, te digo, se dio ese lujo de bautizarse más grande. Dice, además, él no corría ningún peligro, dice, por retardar su bautismo, pues podía regular a voluntad su sufrimiento como había regulado su nacimiento. Para vosotros, por el contrario, no sería pequeño el peligro. En caso de abandonar el mundo sin haber recibido a vuestro nacimiento más que una vida perecedera, sin estar revestidos de incorruptibilidad. Entonces, para él, a pesar de lo que dice anteriormente, por eso es muy pronto, debe ser muy pronto el bautismo.